Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bien, vamos hoy a arrancar, a continuar con la serie Instruye al niño en su camino. ¿Puede un creyente hacerse señales, heridas? Bien, vamos a mirar entonces, a estudiar unos 5 o 10 minuticos que nos habla el Señor con respecto a los tatuajes, a las heridas o a todas aquellas modificaciones corporales que uno ve hoy día, ¿cierto? Entonces, bueno, principalmente vamos a hablar pues de los tatuajes, ¿cierto? Sabemos que las operaciones o estos procedimientos quirúrgicos que son requeridos por el doctor para el bienestar del paciente, pues el Señor los avala, ¿cierto? Que si tiene una nariz muy protuberante, ¿cierto? Y en las noches ronca bastante, pues el médico le dice, no, pues opérese las córneas, la nariz para que usted pueda dormir tranquilo, para que deje dormir al otro, ¿cierto? Y es algo que el Señor permite, ¿cierto? Diferente de una mujer que quiera operarse los pechos, ¿cierto? O su parte trasera, pues ya es distinto porque eso ya se hace por vanidad, ¿cierto? Una cosa es que se opere y otra cosa pues es que vaya al gimnasio, pues son dos cosas distintas, ¿cierto? Pero entonces vamos a enfocarnos en lo que habla el Señor con respecto a los tatuajes, ¿cierto? O a esas señales que la gente se hace en su cuerpo por medio de rasguños, de heridas y demás, o cicatrices, ¿cierto? Uno dirá, pero ¿a quién se le ocurre cortarse para hacerse una señal en el cuerpo, ¿cierto? Ustedes recuerdan, hubo una época por allá en el 2009, 2008, que eran los famosos emos, ¿cierto? Que ellos se cortaban las venas, que ay, pobrecito yo, y que yo no sé qué. Eso le deja cicatriz. Entonces, eso es importante. Acuérdense que nosotros, la piel tiene algo y es que se regenera y deja cicatrices, ¿cierto? De una operación, de una apendicitis, de algún accidente que uno haya tenido, a veces queda esa cicatriz, ¿cierto? Y hay gente que se hace a propósito esas cicatrices para dejar un tipo de señal. Entonces, vamos entonces a hablar con respecto a los tatuajes. ¿Qué entendemos nosotros con respecto a qué es un tatuaje? ¿Por qué la gente los usa? ¿Con qué intención se los hace? ¿Se los pone? ¿Por qué los colores? ¿Por qué las figuras? Entonces, nos dice, ¿qué es un tatuaje? Nos dice, un tatuaje es una forma de modificación corporal, la cual consiste en alterar de manera temporal o permanente el color de la piel, sobre la cual se plasma un dibujo, un patrón, una figura o un texto, el cual se plasma con agujas o con utensilios que inyectan tinta o algún otro pigmento en la dermis de una persona. Entonces, uno ve una cantidad de gente que se hace unos tatuajes, ¿cierto? Y dice, bueno, ¿y ese tatuaje qué significa? La mayoría siempre pone letras por allá en japonés, en mandarín, no, que es mi nombre en japonés. Bueno, ¿y eso qué le hace sentir a usted? No, que es que tengo mi nombre, aprenda a escribirlo, ¿cierto? Pero se lo tatúan en el brazo, en el cuerpo, en la cara, ¿cierto? Yo tengo unos familiares que se tatuaron el rostro del hermano en la espalda y uno dice, ¿y para qué están las fotos? ¿Cierto? ¿Para qué está el WhatsApp? Para que se comuniquen. ¿Para qué a lo mejor están como hace hoy día los baby showers, ¿cierto? Se hacen estampados de la camisa, que este es el tío. Bueno, eso también es una forma de
de expresar ese amor por ese hermano, haciéndole una camisa de una foto de un recuerdo, ¿cierto? Pero no, tienen que hacérselo en la piel, ¿cierto? Otro conocido que se tatuó una cita bíblica y anda más perdido que el hijo que la mamá del chavo, ¿cierto? Y de la mamá del chavo todavía hay pistas. Entonces uno dice, ¿y de qué le sirve tatuarse usted la palabra si usted no la pone por obra? El Señor no dijo que nos la guardáramos en la piel. ¿Dónde dijo que la guardáramos? En el corazón. O se van a tatuar también el corazón. Si hay gente que se tatúa los ojos, ¿cierto? ¿No han visto este famoso que se quiere convertir en alguien? ¿Qué cantidad de tatuajes? Que incluso hasta se tatuó los ojos. Imagínense, a mí que me da miedo que me pongan goticas para cuando tengo los ojos rojos, ahora que me tatúen los ojos, imagínense. Uno dice, wow, este man tiene... ¿Es el que se hizo como un gato? No, el gato no, ni el perro, hablo del alienígena, ¿cierto? El que se quiere volver como alien, que se mandó a tatuar los ojos, de cambiar de color todo lo que es blanco en nosotros, él lo tiene negro. Exacto, entonces, fíjese que el Señor nos dice es que, hey, ¿por qué se alteran lo que yo les di? Yo los formé en el vientre de su mamita, ¿cierto? Les di un cuerpo, les di un rostro, les di unos órganos que ustedes deben cuidar, porque es templo donde mora el Espíritu, ¿cierto? Eso lo encontramos. Bueno, la cita dice Levítico 19:28, no se hagan cortadas en su carne cuando alguien muera, ni se hagan tatuajes, yo soy Jehová. Entonces, fíjese, hay gente que, como les digo, se tatúa el nombre del bebé, el nombre de la novia, del novio, del esposo, de la esposa, que se hacen tatuajes de pareja, ¿cierto? Y un sinfín de tatuajes que se hace la gente con un propósito. Bueno, pues cada quien sabrá por qué se hace el tatuaje, en dónde se lo hace, qué significado o qué significa para esa persona ese tatuaje. Pero el Señor le está diciendo ¿por qué usa el cuerpo que yo le di? ¿Por qué usa mi casa? ¿Por qué me raya la casa? ¿Cierto? Es como cuando uno desde chiquito, ¿cierto? Rayaba las paredes, ¿cierto? Yo a veces veo en el apartamento cuando voy a visitar a mi mamá las paredes rayadas por Dara, de matachos, de crayolas. Bueno, prefiero que raye las paredes, ¿cierto? A que raye el cuerpo, ¿cierto? Entonces mucha gente tiende a expresar o quiere demostrar o no sé, bueno, según lo que quiera la persona, demostrar algo con ese tatuaje, que soy rebelde, que yo soy el chacho, la chacha del paseo, que mire esta imagen tan bonita, ¿cierto? Entonces, Primera de Corintios 6, 19 y 20 nos dice, ¿o no saben que su cuerpo es un templo para el Espíritu Santo, que vive dentro de ustedes, el cual recibieron de Jehová? El hecho es que ustedes no se pertenecen a sí mismos, pues fueron comprados por precio. Por lo tanto, usen sus cuerpos para glorificar a Jehová. Entonces, fíjense, aquí nos dice, es que ni siquiera el cuerpo es de nosotros, el cuerpo que tenemos es prestado. ¿Cómo yo voy a rayar una casa que no es mía? ¿Cierto? Entonces, nosotros básicamente, nuestra alma vive en arriendo con nuestro cuerpo. Tiene que cuidarlo, tiene que protegerlo, tiene que hacer que se sienta sano, ¿cierto? Entonces, muchas personas utilizan estos tatuajes para expresar algo. Bueno, dependiendo de la persona, qué es lo que quiera expresar, cómo se quiere identificar, ¿cierto? Porque no vayamos más lejos en El Salvador, ¿cierto? Que algunos, estos pandilleros se tatúan, creo que unas lágrimas o algo en la cara y uno ya sabe que él pertenece a alguna pandilla, ¿cierto? Otros porque creen que eso los hace sentirse más grandes, más adultos, bueno, etcétera. Sin embargo, el Señor les dice, hey, el cuerpo no me lo rayen, porque es que eso es mío. Ese cuerpo ni siquiera es de ustedes, lo está diciendo aquí Corintios. El hecho es que no se pertenecen ustedes a sí mismos, es decir, el cuerpo es prestado. Y seguramente que eso también vamos a rendirle cuentas al Señor. Sin embargo, pues, digamos, existen otras maneras, ¿cierto? Que a usted le gustó el dibujito. Yo tengo conocidos que tienen que una mariposa, que un lobo, que un león, que una águila. Hombre, ¿por qué no se compra una camisa con un dibujito de esos? ¿Cierto? Una camisa es el estampado y listo, se lleva al león a pasear y ya.
¿cierto? Pero no, tiene que hacérselo en la piel en todo momento y pues eso es plata y se está dañando el cuerpo y hemos visto que en muchas ocasiones los tatuajes no salen bien, la persona sufre de cáncer, ¿cierto? Se le contagió, se le infectó el tatuaje y termina perdiendo ese órgano o esa parte del cuerpo donde él se puso ese tatuaje. Bien, hasta aquí todo claro entonces. Si a usted le gusta un diseño, bueno, mire qué significa ese diseño, ¿no? Porque tampoco es que vaya a poner un diablo ahí en la camisa a mostrárselo a todo el mundo, ¿no? Sí, porque hay gente que le gusta, a mí me gusta mucho, por ejemplo, los estampados de un lobo, de un tigre, de un águila, me gusta mucho comprar esas camisas. Pero ya ponérmelo en un tatuaje, yo como que hasta allá no me llega la plata, ¿cierto? Porque pues encima también los tatuajes son bastante costosos. Hasta aquí claros con respecto a los tatuajes. Bien, vamos entonces a continuar con lo que tiene que ver con la enseñanza que se titula Instruye al niño en su camino. Vamos a ver todas las leyes, mandamientos, estatutos, mandatos, normas que el Señor ha establecido en su palabra, cómo se utilizan, en qué momento se utilizan, cómo, cuándo, dónde, por qué, cómo, ¿cierto? Para que nosotros aprendamos a poner por obra la palabra, ¿listo? Y sobre todo para que podamos vivir una vida tranquila, porque yo sé que más de uno de nosotros cuando tenemos que aplicar la palabra, ay, ¿ahora cómo lo hago? Es que la palabra dice esto, pero es que este escenario es muy distinto, ¿y aquí qué? Es cuando usted tiene que ponerla por obra, aprender, y de esa manera nosotros nos vamos volviendo más sabios delante de Dios, ¿cierto? La única forma de aprender a aplicar la palabra es poniéndola por obra, estudiando, aplicando, ¿cierto? No hay otra forma. Entonces, vimos nosotros las primeras 5 leyes que el Señor le dio al hombre y que todavía siguen siendo vigentes, ¿cierto? ¿Cuáles eran? A ver, fructificar, pero están, sojuzgar, enseñorear, multiplicar, enseñorear, sojuzgar, fructificar, ¿ya? Dominio, sojuzgue, multiplique, llene y enseñoree todas las bestias y todo lo que hay, ¿en dónde? ¿En Marte? En el planeta Tierra, ¿cierto? No en Júpiter, no en Urano, no en Venus, no en la galaxia vecina, no, es en el planeta Tierra donde está nuestro sustento, ¿cierto? Yo sigo diciendo, esta gente de la NASA que gasta millones y millones de dólares buscando vida en otro planeta cuando la vida ya está aquí. ¿Cuántos recursos se están perdiendo aquí por irse a buscar a otro planeta que está desierto? Ah, que hubo agua, bueno, muchas felicitaciones. ¿Y dónde están las plantas? Entonces, si hay agua, debe haber plantas, ¿cierto? Porque una planta sin agua no crece, ¿cierto? Nosotros sin agua, mejor dicho, ¿cómo? Entonces gastan millones de dólares buscando vida o mirando cómo se mudan de planeta cuando el planeta Tierra todavía se puede salvar, ¿cierto? Entonces, luego de eso, ya que nosotros vimos las 5 leyes que nos habla el Señor sobre el administrar el planeta Tierra que Él nos dejó, cada uno de nosotros, y ya sabemos los diferentes significados de tierra que toma la palabra, tierra con el planeta Tierra, nosotros como tierra, y mi casa, ¿cierto? Ese pedacito de 4 paredes como tierra, también el Señor me va a pedir cuentas. Bien, luego de eso, la siguiente ley que el Señor establece es en la circuncisión. Ya la circuncisión hablaron muchísimo, ¿cierto? Que en ese entonces era para el prepucio del hombre, con hacer de fin un pacto, que después ya el Señor no más circuncisión, ahora circuncide es el corazón, ¿cierto? De eso ya he hablado mucho, así que yo dije, esto me lo puedo saltar porque ya se ha hablado muchísimo acá en la congregación. Y después de eso estuve mirando, leyendo, y los siguientes son los 10 mandamientos. Vamos a entrar a hablar de cada mandamiento, qué significa, cómo lo aplico, qué es lo que el Señor me o nos quiere decir con cada uno de estos mandamientos. Entonces, para los que pronto no saben, esto lo encontramos en Éxodo, ¿cierto? Capítulo 20.
El primer mandamiento lo encontramos en Éxodo 20 del 1 al 6. Entonces nos dice, continuando con las leyes, normas, estatutos y mandatos que Dios dejó en su palabra, ¿para quiénes? Para todo el mundo, pero inicialmente para quienes quieran ser reconocidos o ser llamados hijos de Dios, ¿cierto? Que eso está en Romanos 8:28, para quienes se quieran hacer llamados hijos de Dios. Entonces nos dice que ahí está la palabra para que nosotros sigamos dichas instrucciones. Hoy estudiaremos entonces, hoy empezamos a estudiar los 10 mandamientos, empezando obviamente pues por el principio, ¿cierto? Pues el primer mandamiento que está en Éxodo 20, 1 al 6. Entonces vamos a leerlo, a ver qué nos dice la palabra con respecto a este primer mandamiento. Muchos dicen que amarás al Señor con todas tus fuerzas, pero ahí no lo dice. Aquí en la Torá, o bueno, en la Kadoshita, que me parece que es la versión más original, más leal a la original, nos dice: entonces Elohim pronunció todas estas palabras: yo soy Elohim, quien te sacó de la tierra de los egipcios, ¿cierto? Fuera de la casa de esclavitud. Y viene el primer mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí. No te harás para ti imagen tallada de ningún tipo de representación, de ninguna cosa arriba en el cielo, en la tierra o en el agua, debajo de la línea de la orilla. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo, tu Elohim, soy un Dios celoso, castigando a los hijos por los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian, pero exhibiendo misericordia hasta la 1000ª generación de aquellos que me aman y obedecen mis mandamientos. Bien, entonces básicamente nos dice que el primer mandamiento es no tener otros dioses delante de Dios, delante de Jehová de los ejércitos, que no los tallemos, ¿cierto? Y mucho menos los adoremos o les sirvamos, porque eso es abominable, ¿cierto? Y el Señor es un Dios celoso. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar a ver qué significan otros dioses. ¿A qué dioses se está refiriendo el Señor cuando dice no tendrás otros dioses delante de mí? ¿Qué significa dioses? ¿A qué hace alusión esa palabra? ¿Qué dioses han existido, entre comillas, en la tierra por las cuales el Señor se siente celoso? Entonces nos dice, la palabra de Dios nos dice que no debemos tener otros dioses delante de Él. Pero ¿qué significa o qué significado tiene la palabra dioses? ¿Y a qué hace referencia el Señor con esta cita bíblica? Para entender, vamos a estudiar qué significa o qué son esos famosos dioses. Bien, vamos entonces a mirar lo siguiente. Nos dice que según San Wikipedia y el doctor Google, dice que se entiende por dioses a seres sobrenaturales a los que se les rinde culto. Tienen poder sobre un ámbito en concreto de la realidad y sobre el destino de los seres humanos, de la tierra y de muchos ámbitos a lo largo y ancho del universo. Existen una gran cantidad de mitologías, creencias y dioses que el hombre ha inventado con el fin de poner su fe en algo que va más allá de sus propios límites intelectuales, naturales, mortales, de fuerza, y todos los límites que como seres humanos tenemos. Pues el ser humano busca a alguien que esté más allá y que le pueda ayudar a salir adelante en ese problema, en esa necesidad que tanto pues quiere solucionar. Entonces, desde los inicios de la humanidad, el ser humano ha buscado respuesta a todas aquellas cosas que no puede lograr o comprender.
y siempre se lo atribuye a un ser o seres que están lejos de nuestra comprensión y que ellos podrán complementar o suplementar aquellas metas u objetivos que queremos lograr y que en muchas ocasiones no podremos obtener con nuestras propias fuerzas, ¿cierto? Sabemos que existen diferentes mitologías a lo largo y ancho del planeta, ¿cierto? La mitología hindú, la mitología egipcia, la nórdica, la griega, la romana, la mexicana, ¿cierto? La de aquí de Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de estos cuenta con sus propios dioses, sus propias diosas, sus rituales, sus formas de adorar, sus propios poderes, sus propias debilidades, sus propios rituales de adoración y características que los conlleva a ese ser humano a tener la fe en ese Dios o en esa diosa o en lo que sea que crea. Entonces, sabemos que cada dios de estas mitologías tiene un poder en algo en específico, ¿cierto? Diferente del cristianismo, que Dios es un Dios para todo. En las otras mitologías, cada dios tiene poder sobre algo. ¿Que quiere prosperidad? Vaya, órele a Menganito y ponga el santo al revés, póngalo en agua, qué sé yo. Que si quiere abundancia económica, abundancia en los campos, órele a Sutanito con estas cosas, déle esta ofrenda, tiene que hacer este ritual. Que si quiere pareja, pues tiene que hacer esto de esta manera, que tiene que traer el pelo de la persona que usted quiere, yo no sé qué, ¿cierto? Un montón de rituales. Que si quiero comunicarme con un ser muerto, bueno, entonces órele a este diosito para que le haga esto, de esta forma, a tal hora, tiene que vestirse de esta manera para que él le dé respuesta. Y así sucesivamente, ¿cierto? ¿Con qué finalidad se hacen esto? Para llamar la atención de este Dios y poder ser dignos de obtener ese favor que solamente ese Dios o esa diosa o ese ente me puede conceder a mí, que yo no puedo conseguir por mis propias fuerzas. Vamos a ver unos ejemplos de un dios de cada mitología que me llamó la atención para ver qué es lo que nos está diciendo el Señor. Y vamos a contrastarlo con lo que nos dice la palabra. ¿Listo? Nos dice el primer dios, vamos con yo creo que con los más conocidos, que son la mitología griega, ¿cierto? Vamos a ver el dios Hades. Nos dice, es el antiguo dios del inframundo que está asociado como el oráculo de los muertos. En la antigua Grecia, la gente visitaba el templo en ceremonias para comunicarse con los muertos. Como dios del inframundo, y escúcheme bien, y de los metales preciosos, Hades tiene poder y autoridad absoluto sobre las riquezas y la muerte. Los griegos buscaban el favor de sus ancestros, quienes podían ejercer buenas o malas influencias desde el más allá, ¿cierto? Como Buzz Lightyear, al infinito y más allá, rindiéndoles homenajes y ofrendas. Cuando dijimos metales, ¿a quién se nos viene a la cabeza? Si Hades tiene el control de los metales ocultos en la tierra, ¿a quién se nos viene a la cabeza? Imposible no se acuerden y hay una cita en la palabra. Vuelvo y leo. Como Dios del inframundo y de los metales preciosos, que eso incluye las piedras, Hades tiene poder y autoridad absolutos sobre las riquezas y la muerte. ¿Qué cita se les viene? A Lucifer. Lucifer no escondió las piedras en la tierra para que nadie las encontrara. Creo que eso lo dice la palabra, ¿no? Que él se paseaba por el lago de fuego y que después, bueno, pasó lo que tenía que pasar y él escondió esas piedras preciosas en la tierra. No recuerdo la cita, pero sé que está ahí. Entonces a mí cuando yo leía esto, digo, esta no es la cita que habla de Lucifer, que él escondió las piedras preciosas para que nadie las encontrara, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora fíjese que aquí hay algo que no tiene sentido. ¿Por qué yo voy a buscar a un Dios que supuestamente todo lo sabe para que me permita hablar con mi hermano que me dé la respuesta que yo busco? O sea, yo no puedo decirle,
déjeme hablar con mi hermano porque tiene la respuesta a algo. No, si él es un Dios, tiene que tener el conocimiento. ¿Cierto? Eso para él dice, pero ¿qué sentido tiene esto? Si yo voy a un Dios o a una deidad es para que él me dé respuesta, porque se supone que si es un Dios está más allá de mis conocimientos y es él o ella, según la creencia de la persona, quien me debe brindar a mí el conocimiento, no que me brinde, sea a mí como un intermediario, ¿cierto? Se supone que debe ser ese Dios el que me dé la respuesta, no el muerto, ¿cierto? Decía, pero qué bobada, o sea, voy a buscar a Dios para que me permita hablar con mi hermano y que mi hermano me dé la respuesta. Y uno dice, pero si se supone que es un Dios, no que todo lo sabe. Entonces uno dice, y la gente aún así, come cuento, ¿cierto? Hasta aquí claro, ¿cierto? Entonces fíjese, a veces la creencia del hombre no tiene sentido alguno, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos dice entonces la palabra con respecto a los muertos? ¿Qué nos dice Eclesiastés 9? Que los muertos nada saben, porque su memoria es puesta en el olvido, su ira, su amor, todo es en el olvido. Entonces, ¿cómo yo voy a buscar a alguien que no sabe nada? Si llegase a encontrarlo, ¿cierto? Entonces, nos dice la palabra que es mejor un perro vivo que un león muerto, ¿cierto? Porque los muertos están, nada saben, su memoria es puesta en el olvido, junto con su ira, su amor, sus recuerdos y todo lo demás. Bien, vamos a mirar entonces el siguiente. Nos dice, ahora yo les pregunto antes de leer el siguiente, porque es que el siguiente fue bastante de lectura y para mí obviamente es algo que no tiene sentido alguno. ¿Será que un Dios puede morir? ¿Será que un Dios no? Veámoslo desde el punto de vista, digámoslo así, natural o de significado. Se supone que cuando uno habla de Dios es alguien que no muere, que es eterno, que todo lo sabe, ¿cierto? Como el Dios al que nosotros servimos, eterno, todo lo sabe, está en todos lados. ¿Cuál es la otra? Omnipresente, que todo lo puede, ¿cierto? No puede morir porque en el momento que muera, pues deja de ser Dios porque termina siendo alguien mortal, ¿cierto? Entonces, hasta aquí creo que entendimos por dónde va el agua al molino, ¿no? Bien, vamos a ver el siguiente que está en la mitología egipcia, ¿cierto? Nada más y nada menos que los egipcios, que tanto que los molestamos nosotros, ¿cierto? Nos dice Osiris. Entonces nos dice, es un dios, entre comillas, y rey mítico del antiguo Egipto. Según la mitología egipcia, fue el inventor de la agricultura y la religión, y su reinado fue beneficioso y civilizador. Egipto era un lugar muy fértil, uno de los graneros viejos del mundo. Los antiguos egipcios atribuían gran parte de esto a Osiris y celebraban muchas ceremonias para alabar su nombre, acciones y atributos. Las celebraciones dedicadas a Osiris, que influían en el gran festival de misterios y un ritual, las celebraciones dedicadas a Osiris eran las siguientes, que incluían el gran festival de misterios, un ritual religioso de 5 días, ¿cierto? Se celebraba cada primavera, incluían obras de teatro, narración de historias, servicios religiosos, banquetes y diversión. Algunas de las celebraciones conmemoraban su vida plantando grano humedecido con agua del Nilo en jardines con la forma de Osiris. Antes de leer la siguiente parte, yo estaba leyendo sobre Osiris y supuestamente Osiris, pues al principio fue el dios de la agricultura, ¿cierto? De la religión, pero supuestamente él estaba al lado del río Nilo y vino su hermano, el dios Set, y lo mató en el río Nilo y lo desmembró en 14 partes, y que esas 14 partes las arrojó al río Nilo y que su esposa fue a buscarlo y que de las 14 partes solo encontró 13 y le faltó su miembro viril, ¿cierto? Entre comillas, ¿no? Eso es lo que dice la historia, y que después de eso entonces ya no es el dios de la agricultura sino el dios de la muerte y la resurrección. Y dice, ¿qué? ¿Cómo? ¿Será que los egipcios también habrán tenido contacto con María Juana? ¿Será? Si dice que era el granero del viejo mundo. Entonces,
Lo que dice es que ellos celebraban este renacimiento de Osiris, ¿cierto? Pues incompleto porque le faltaba algo importante. Dice que lo hacían plantando grano humedecido con agua del Nilo en jardines con la forma de Osiris. Dice, la posterior germinación y crecimiento del grano simbolizaba su muerte y su resurrección. Ahí no dice cómo ahí no dice, yo estoy mirando y no dice cómo resucitó. No sé si fue que, como lo ven unos matachitos, que la carne se une con la carne. No tengo ni idea porque no lo dice. Simplemente resucitó con magia que usó la esposa. Me dice, pero si es un Dios, ¿cómo puede morir? ¿Cierto? No puede, si es un Dios tiene que ser inmortal. Entonces es algo que dice, y esta gente sigue creyendo cuento en sus propias creencias inventadas por ellos mismos, porque esas son historias que se inventan la gente, o que el diablo les dio un sueño y dice, ay, me soñé con un hombre con cabeza de perro y con cuerpo de humano, y que su hermana era alguien que tenía cabeza de gato y cuerpo de mujer, ¿cierto? Creo que es así, si mal no recuerdo. Y de aquí viene pues también el dios Ra. Dije, no, es que el Ra ya lo conocemos, ¿cierto? Porque cada Navidad la gente lo celebra, entonces ya sabemos que Ra viene por parte de los egipcios. Dije, por eso voy a utilizar otro que no sea tan conocido. Entonces, nos dicen, los egipcios creían que el grano que brotaba simbolizaba su inquebrantable vitalidad y fuerza. Y si ese era inquebrantable, ¿por qué se murió? Si tenía inquebrantable fuerza, ¿por qué se murió? Si era un Dios inquebrantable, si tenía fuerza, vitalidad y qué sé yo, ¿por qué se murió? ¿No se supone que es un Dios? Los dioses no deben morir, no que yo sepa, ¿cierto? Entonces, nos dice que, simbolizaba su inquebrantable vitalidad y fuerza. El pueblo alababa a Osiris como el que vino del cielo y fue el pan que sostuvo la vida de la humanidad. Se le llama el que sigue siendo perfecto, pero le falta el falo. Entonces, ¿cuál perfecto? ¿Cierto? Si lo mataron, supongamos que lo mataron y lo descuartizaron en 14 pedazos y solo recuperaron 13, ¿cómo que perfecto? ¿Cierto? Algo falta ahí, entonces dice, ¿cuál que perfecto si es que le falta una parte? Sea que la use o no la use, le sigue faltando una parte, ¿cierto? O es todo o nada, ¿cierto? El Señor que nos dice, todo. Bien, el pueblo, dice que sigue siendo perfecto. Estas celebraciones se llevaban a cabo el último mes de la inundación del Nilo. Yo miraba, pero eso de la inundación, ¿a qué hace alusión? Y es que cada 15 de agosto en Egipto el río Nilo se sube y se inunda, y eso dura del 15 de agosto y las 2 semanas siguientes. Por eso cuando ustedes escuchen que la inundación del río Nilo es algo que sucede cada año en esa época de Egipto. Yo les decía, pero ¿qué tiene que ver la inundación? Bueno, hay como siempre la gente con sus misticismos, ¿cierto? Vamos a ver uno que a mí me parece bastante interesante y que tiene algunas cosas que tampoco tiene sentido. Nos dice Shiva, ¿de qué Dios estoy hablando? Mitología hindú, ¿cierto? De la India. Shiva, que tiene la forma destructora, la forma creadora, que tiene su forma de elefante, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Que con 4 brazos, que un collar, y ahorita vamos a ver las locuras que se inventa la gente. Shiva es uno de los dioses más importantes del hinduismo, capaz de crear o destruir lo que desee. Bueno, hasta ahí arrancamos bien, ¿no? Porque Dios decide que crea y que destruye, ¿cierto? Porque capaz de crear o destruir lo que desee, porque se considera que domina diversas fuerzas sobrenaturales del cosmos. El dios Shiva representa la destrucción y la transformación universal. Su nombre del sánscrito Shiva y significa el benévolo. También se conoce como el Señor de la Destrucción, el Señor de las Bestias, Dios del Caos, Dios de la Naturaleza, Dios del Conocimiento y Dios Rudra. No sé qué será ese Rudra. Como Dios destructor, Shiva acaba con todo lo que existe para que surja lo nuevo y se regenere la vida y el universo. Entonces uno dice, bueno, si es un Dios
Un Dios no experimenta, un Dios dice esto lo necesito de esta forma, con esta función. O no lo vimos en la creación. Dígame cuando Dios dijo, uy, sí, el sol, no, creo que le metí mucha temperatura y ahora... No, Él dijo, y vio Dios que era bueno y se acabó. Formó las aves, las plantas, los animales terrestres, de agua, aves, bestias y marítimos, y dijo, todo está bien, ¿cierto? Nos hizo a nosotros y se supone que estamos bien, ¿no? Ya que nosotros sabemos que pues el corazón del hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, ¿por qué voy a destruir para crear algo nuevo? ¿De dónde sale eso? Se supone que si yo voy a crear algo es porque va a tener una repercusión buena, y si es un Dios se supone que no se puede equivocar con lo que va a crear, ¿cierto? Se supone que si es un Dios todo lo sabe. Entonces yo decía, pero ¿cómo así? O sea, creo algo, lo destruyo para dar a luz a algo nuevo. ¿Qué sentido tiene eso? Eso se lo creo al ser humano que experimenta y prueba muchas cosas hasta que le sale lo que él quiere hacer, ¿cierto? Pero de un Dios que supuestamente la definición nos dice que todo lo sabe, que todo lo conoce, ¿por qué va a crear, destruir y crear algo nuevo a partir de lo destruido? Uno dice, ¿de dónde sale eso? Entonces, nos dice también, como Dios destructor, Shiva acaba con todo lo que existe para que surja lo nuevo y se regenere la vida y el universo. En el campo de la espiritualidad, la destrucción es necesaria para evolucionar. De allí, ojo atento, de allí que se le considere también como el yogi o Dios yoga, del yoga más importante. Así que los que hacen yoga, ustedes están adorando a Shiva, no a Dios. Que para relajar la mente, mentira. ¿Quiere relajar la mente? Lea la palabra, échese un baño de agua fría, haga algo que le distraiga la mente, pero yoga, vaya, si quieres quedarse así todo el día, pues váyase a un gimnasio, ¿cierto? O acuéstese a dormir, y eso lo relaja a uno, ¿no? Entonces por eso dice, también es conocido como el yogi o Dios del yoga más importante. Ahora, vamos a ver unas características que se salen de contexto y que yo digo, esta gente sigue creyendo cuento. Como dicen por ahí, no coma cuento, coma papa o pollo, bueno, las dos si le alcanza la plata, ¿cierto? Entonces nos dice, su piel se representa de color azul grisácea, dado que tomó el veneno creado para destruir a todos los seres del universo, a los cuales salvó. O sea, yo de Dios creo mi humanidad y creo un veneno para matarlos, pero como los amo yo me lo tomo. O sea, yo digo, bueno, ¿y entonces para qué creo el veneno? Se supone que si uno crea algo es para darle un fin en específico. Entonces en vez de... Entonces uno dice, ¿pero cómo así? Entonces su piel se representa de color azul grisácea, dado que tomó el veneno creado para destruir a todos los seres del universo, a los cuales salvó. Se trata de un néctar creado por los dioses para hacerse inmortales. O sea, ¿un dios no es inmortal? Uno dice, ¿esta gente de qué se está fumando? ¿O qué está comiendo? ¿Cierto? Uno dice, ¿cómo así que un dios necesita comerse un veneno para salvar a la humanidad y también para hacerse inmortal? Luego los dioses no son inmortales. Entonces uno dice, ¿qué clase de dios es este? O como dirían los griegos, los semidioses. Entonces uno dice, pero ¿cómo así que yo creo un veneno para destruir, pero me arrepiento y lo salvo y yo me lo tomo? ¿No? Pues ¿por qué no lo destruye y se evita tragarse el veneno? ¿Cierto? O sea, no tiene sentido. Yo digo, esta gente, ¿por qué cree esos cuentos para niños pequeños? Eso lo creo a un niño de 5 años. Pero alguien que tiene las facultades, que tiene experiencia, que dice, ¿cómo es que yo voy a adorar a un Dios que se toma un veneno para hacerse inmortal y para salvarme la vida? Si siendo un Dios, ¿por qué no lo destruye? ¿Cierto? Nos dice, ojo con lo siguiente, que no acabamos, viene otra perla. De su cabeza y cabello fluye el río Ganges, que representa la purificación de los pecados suyos y de sus antepasados. ¿Cómo así que un Dios pecando? ¿Y cómo así que un antepasado de un Dios? Yo no sabía que los dioses tenían abuelos. Sí, sabemos que en la mitología griega Zeus y todos los dioses tenían un papá y una mamá, pero dice, pero si son dioses nos suponen que ya deben existir, no deberían tener esa genealogía.
Entonces, ¿cómo así que de ese río sale un agua que purifica los pecados de él? O sea que si yo me lo tomo, me contamino con los pecados de él y de sus antepasados. De su cabeza y su cabello fluye el río Ganges, que representa la purificación de los pecados suyos y de sus antepasados. Precisamente lleno de pecado. Se supone que uno va al agua a lavarse, ¿cierto? En ríos que corran, conocemos el bautizo, ¿cierto? Que hace que es como hacen los pastores en una piscina. Ah, no, entonces salgo yo. O sea, ahí el único bautizado sería el primero, porque de ahí para adelante todos se contaminan, ¿cierto? Entonces uno dice, pero ¿cómo así? No tiene sentido. Nos dice, ahora vamos a ver algunas de las formas como se venera a Shiva. Nos dice, primero puedes rezar a una estatua o un icono del dios Ganesha, o puedes dirigirte a él verbalmente para honrarlo. Aunque puedes rezar al dios Shiva cualquier día, los lunes se consideran días sagrados de culto en la religión hindú. La leche fría, las hojas de bilba tradicionales o los granos como la cebada, el mijo, el arroz y el trigo son considerados ofrendas buenas y dignas para el dios Shiva. Las ofrendas pueden aumentar el favor del dios. Me dice, ¿qué? Me dice, pero ¿de dónde? O sea, yo puedo buscarlo, pero generalmente le dan más importancia a los lunes. Entonces, fíjense que si nosotros analizamos esto contrastado con la creencia que nosotros tenemos de Jehová, pues el Señor dice, todos los días me puede buscar, pero hay un día para mí establecido, es el séptimo. ¿Qué nos dice Él? Ofrendas que nosotros somos, que nos ofrezcamos como ofrendas, ¿qué? Vivas, ¿cierto? Entonces, no, a Él le gusta que le lleven un buen mercadito, a su arrocito, el trigo, la leche, ¿cierto? Faltó fue los huevos para que hagan un buen desayuno. Y entre más le lleva, más mercadito, pues más aumenta el favor de Dios, ¿cierto? De ese Dios, perdón. Ahora, fíjense lo que sigue. Evita las ofrendas como el agua de coco. Seguro que le cae mal. Seguro que es indigesta. La cúrcuma, las flores ketaki y el kumkum. Eso también dije yo cuando lo leí. Bueno, ya que se consideran de mala suerte cuando se dan al Dios. En nuestras creencias también el Señor nos dice ofrendas. En la antigüedad pues ellos hacían ofrendas, ¿cierto? Pero el Señor no miraba la ofrenda, miraba ¿qué? Era que lo que la persona daba o cómo lo daba en su corazón. Si usted llevó, o sea, bueno, no nos vayamos o recordemos más bien cuando se construyó el templo, que el Señor pidió ofrendas al pueblo y le hizo una lista de útiles, ¿cierto? No como nos dicen cada inicio de año los útiles inútiles. No, la lista de útiles, necesito oro, plata, bronce, madera de esto, madera de aquello, madera de esto, ónice, tela de pelo de animal, tela de seda, ¿cierto? Para hacer mi templo. Y el Señor miró, ¿a quién? Mira, al pueblo, pero no tanto al pueblo, sino la intención con la que lo daba el pueblo. No, a este no, a mí no me traiga coco porque es que, mejor dicho, lo destruyo y vuelvo y lo creo y vuelvo y lo destruyo. ¿Cierto? ¿Cierto? Y encima lo hago que se bañe en mi agua, ¿cierto? Entonces uno dice, pero esta gente, ¿por qué sale con estas cosas? Entonces, básicamente hasta aquí todo claro. Le hice este pequeño estudio para que entendiéramos que el ser humano, hasta dónde llega a veces la locura del ser humano. Las contradicciones que tienen sus mismas creencias, como que un Dios se va a morir. Lo consideran perfecto, pero le falta una parte del cuerpo. Entonces uno dice, ¿y entonces qué estamos haciendo? ¿Cierto? Voy al Dios de la muerte para que me deje hablar con mi hermano que él tiene la solución, pero es que no es un Dios porque él no me da el conocimiento de la respuesta. ¿Cierto? Que voy a orar a Dios. No me traiga leche de coco porque es que soy intolerante a la lactosa. ¿Qué? ¿Cierto? Uno dice, pero ¿cómo así? ¿Usted no es un Dios? Todo debería caerle bien, ¿no? Entonces, como hemos podido analizar a estos dioses, nos damos cuenta que ninguno de ellos posee un poder totalitario en su creación, ¿cierto? Por eso les dije al principio que para estos que son politeístas tienen un Dios para cada cosa. O sea que si yo quiero abundancia no puedo ir a donde Hades, porque es que Hades controla a los muertos y los metales, ¿cierto? Uno dice, ¿pero qué? Que si quiero, que es que yo no sé si mi esposa o yo somos estériles los dos, o es ella o soy yo, ¿a quién voy? Vaya a Afrodita, que es la de la reproducción, y allá tenga relaciones en el templo a ver si le hace el favorcito, ¿cierto?
Y así una cantidad de creencias, y uno dice, pero no se supone que un Dios debe tener poder sobre todo, control sobre todo, conocimiento de todo. ¿Por qué ir a un Dios específico para algo? ¿No se supone que es que la misma definición dice que tiene poder sobre todo? ¿Cómo es que este Dios dice, no, es que yo controlo las aguas, si quiere pescado, pues óreme y yo le doy agua? ¿Cierto que es el caso de Poseidón? Que es que quiero que ¿qué le decían, por ejemplo, a los navegantes? Que los dioses lo acompañen y Poseidón le apareje las aguas. Me dice, sí, que los dioses lo escuchen. Que es que quiero abundancia. Bueno, vaya, órale a Afrodita de la reproducción y llévele trigo, qué sé yo. ¿No se supone que un Dios debe tener conocimiento y poder sobre toda la creación? Si es que lo creó, ¿no? Porque es que hay abejas que crean, destruyen para volver a crear algo nuevo. Entonces, nos dice, ninguno de ellos posee un poder totalitario o un conocimiento totalitario sobre lo que se supone que debemos creer que es un Dios. Si quiero un milagro en mi parte afectiva, debo recurrir a un Dios que posea dicho poder. Entonces vemos que ninguno de estos dioses o diosas posee total control de todo lo existente, salvo Jehová de los ejércitos, que es el que nosotros adoramos y el que si todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo puede. Entonces nos dice, entonces vemos que ninguno de estos dioses posee total control de todo lo existente, salvo Jehová de los ejércitos, quien por medio de su palabra y de los testimonios que como creyentes hemos vivido, nos damos cuenta que es el único Dios vivo y verdadero que posee total control, poder, conocimiento y presencia en toda la creación que Él mismo hizo por y para nosotros, ¿cierto? Él no dijo, voy a crear el universo y crear un veneno para matarlos, pero yo me sacrifico. Sí, eso no tiene sentido. Eso es lo que hacen las farmacéuticas, crean los virus, crean la cura y ellos mismos se hacen ricos, ¿cierto? ¿Hasta dónde llega la maldad del hombre? O sea, si yo soy un creador, ¿por qué voy a destruir lo que yo amo? ¿Cierto? Entonces, nos dice el Señor en Salmo 115, vamos a leerlo, es muy claro con respecto a lo que Él piensa de aquellos que tienen su fe puesta en otros dioses. Vamos a leer entonces Salmo 115. O en los ídolos, ¿cierto? Aunque también nosotros sabemos que cuando hablamos de otros dioses, no solamente hablamos de estos dioses inventados por el hombre, sino todo aquello a quien yo pongo de primer lugar antes que Dios. Eso también conocemos que es idolatría o que es un Dios que yo interpongo. Ya que no voy a la iglesia porque es que tengo que hacerle comida a mi marido. Eso es un Dios, ¿cierto? Tuvo toda la tarde, pues déjelo, si no, pues déjele plata y que pida un domicilio, ¿cierto? O si no, que aguanta hasta que llegue, ¿cierto? Que es que por mi trabajo, entonces usted interpone su trabajo por Dios, ¿cierto? A veces hay casos que uno entiende que si está muy enfermo, ¿cierto? Porque acaba de salir de una operación, está hospitalizado, hay cosas que el Señor entiende de fuerza mayor, pero cuando yo tengo la oportunidad de asistir y no asisto, ahí es cuando Dios me dice, ese es un Dios, un Diosito, ¿cierto? Un Dios que usted no puede tener delante de mí. Nos dice entonces Salmo 115, Jehová, Dios y los ídolos. No a nosotros, Yahvé, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria a causa de tu misericordia y verdad. Porque las naciones han de preguntar, ¿dónde está su Dios? Nuestro Dios ha hecho en el cielo y en la tierra cualquier cosa que le place. Vuelvo y repito, estoy leyendo la versión Kadosh israelita, que es la más cerca a la original. Versículo 4. Los ídolos de las naciones son plata y oro, la obra de manos humanas. Ellos tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Ellos tienen oídos, pero no pueden oír. Tienen nariz, pero no pueden oler. Ellos tienen manos, pero no pueden palpar. Tienen pies, pero no pueden caminar.
Con sus gargantas no pueden emitir un sonido. La gente que los hace será como ellos, juntos con todos los que confíen en ellos. ¿Cierto? Como ahí dicen que las cosas se parecen al dueño, ¿no? Colombianamente hablando. ¿Cierto? Entonces aquí el Señor dice, usted hizo ese Dios, usted es como ese Dios. Tiene boca, pero no habla cosas buenas o sabias. Tiene ojos, pero no ve lo que está haciendo, no se da cuenta de lo que está haciendo. Tiene oídos, pero usted no oye mi llamado, ¿cierto? Oye y escucha lo que le conviene o quiere escuchar. Tiene manos, pero no las usa para mi gloria o para su beneficio, ¿cierto? Tiene pies, pero usted no sabe ni en dónde está caminando, ¿cierto? Por eso el Señor dice, la gente que los hace, es decir, todo aquel que se sienta a hacer ese diosito y que luego los pinta, que con colorcitos y que con el aura esa del santo y que con el corazoncito con espinas y que el niño y que yo no sé qué, es igualito a ese juguete, igualito a esa obra de arcilla. No ve, no escucha, no huele, no palpa, no camina. Es decir, es otra estatua más, ¿cierto? Y dice que junto con todos los que confíen en ellos, ¿cierto? Es decir, que a todo aquel que tenga esta tiendita con toda esta mano de idolatría, todo aquel que le compre se está convirtiendo en otro de arcilla, no de tierra, de arcilla, o de plata o de oro, o de lo que sea que haya construido esta deidad o este Dios que ellos tienen, ¿cierto? Yo recuerdo alguna ocasión que cuando yo trabajaba en un granero, que había una señora muy mayor que llegaba y solamente decía, ¿dónde está el mono? Tráigame el mono. Usted no me atienda, usted no me gusta. Y usted le decía al dueño, usted tampoco, a mí tráigame el mono, a mí que me atienda el mono. Y ahí me decían, ahí llegó mi mejor amiga. Y yo, Dios mío, otra vez. Y me caía bien, pero era como yo así, deme mi café. Sí, señora, mira, están los 2 pichitos de café. Mis galletas, quiero mis galletas. No han llegado, tan pronto lleguen, yo se las tengo listas. Bueno, pero seguro, ¿no? Porque necesito mis galletas. Yo, sí, señora, no se preocupe. Sí, tengo esa gata que está molestando. Deme las pepas de la gata, por ahí 1500 que aguante, y si no, que chao. Yo, bueno, sí, señora, de la siempre, sí, de la más barata, que que coma igual que yo. Yo, bueno, sí, señora. Y todos los días, hermano, literal, todos los días que yo laboré en ese granero, ella llegaba. Y llegaba con su bolsita de marca de ropa, llegando a hacer mercado para comprarlo el desayuno y lo del almuerzo. Y la veían llegar y se escondían. Ahí viene una mejor amiga, salga. Yo, buenos días, mono, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Deme mi café. Una vez, yo, bueno, sí, señora. Sí, el café no ha llegado, llega hasta mañana. Y no le gustaría otro. No, a mí no me gusta de otro. No, a mí no me ofrezca nada más, no se le ocurra. No, solo ese café le tomo yo. Bueno, está bien. Y una vez llegó un señor, el esposo de una señora que vendía unas arepas ahí al ladito, que llegó de Italia y la vio salir y le dijo, madrecita, le tengo el rosario bendecido por el duro de duros de allá de Roma. ¡Qué bendición! ¿Y a qué cuánto vale? Uy, no, apártame uno que yo se lo compro, que yo no sé qué. Yo decía, esta gente de verdad come cuento. Me dice, pero es que la bendición la da Dios, no el hombre. Ponen su fe en un hombre para que me bendiga un objeto para yo recibir la bendición. ¿Cierto? Me dice, pero ¿qué estamos haciendo? ¿No se supone que yo tengo que recibirla directamente? ¿Cierto? Claro que a veces el Señor utilice a una persona para enviármela, pues es algo distinto. Pero no que dé 3 vueltas, ¿cierto? Que pasó por Servientrega, que luego a coordinadora, que llegó rapidísimo y me la trajo aquí a la puerta, ¿cierto? Y si no, no, es que ya pasamos, le toca que venga a ponerla a la bodega porque no pagaron el servicio extra y ahí sí la gente paga, ¿cierto? Y decía, no, yo se lo compro, que yo no sé qué, que está bendecido y que mire qué tal. No sé si lo compró o no lo compró, no me acuerdo, la verdad. Entonces uno dice, ellos comerciando con la fe de la gente. ¿Cierto? Yo nunca le prediqué porque no tenía suficiente,
¿cómo decirlo? Como confianza para hacerlo, y pues con ese temperamento, pues ahí chocamos los dos y pues se pierde el cliente, ¿no? Entonces nos dice, la gente que los hace será como ellos, junto con todos los que confíen en ellos, ¿cierto? No solamente en el Dios o en el barro o en la arcilla o en la cadenita, en la manilla, en la cachetada santa, en el empujón santo, el caratazo santo, porque por ahí vi un pastor que predicaba con Kung Fu y dice, ¿qué? Me dicen, pero esta gente cada vez más... O las manchas que salen en las paredes, que tiene la virgencita o yo no sé qué, y ahí va y le postan. Me dice, pero solo una forma. Dice, hey, ¿cómo se formó? No, vino un perro y no ahí se tomó la forma. Y va y le rinde junto a los miaos. Perdone la expresión, dice, Dios mío bendito, que la gente pone su fe en cosas. Ah, no, que es que este árbol lo estaba cortando y el hongo creció con forma de yo no sé quiéncita de por allá de Saturno. Y allá le rinden culto. Me dice, pero ¿cómo así? Y le hacen capilla, y mejor dicho, y los canonizan, y bueno, me dice, y esa gente está igualita que ese musgo, haciendo nada, ¿cierto? O que ese orín de perro también. Entonces, dice, Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y defensor. Casa de Aarón, confía en Jehová, es tu ayuda, Él es tu ayuda y tu defensor. Tú, aquí, todos los que estamos nosotros, todos los que están allá, tú que temes a Jehová, confía en quién, en Hades, en Osiris, en el musgo ese con forma de divinidad, no, en Jehová. Él es tu ayuda y tu defensor. Jehová nos ha tenido ¿en dónde? En su mente, y nos ha bendecido. Él ha bendecido la casa de Israel, Él ha bendecido la casa de Aarón, Él ha bendecido a aquellos que temen a Jehová, ambos grandes y pequeños. ¿Cierto? Que si calza 30, que si calza 50, no importa, entra también, ¿cierto? Que si es chaparrito, altico, gordito, delgadito, no importa. El Señor dice, yo lo defiendo, yo lo ayudo, pero confíe en mí. Mientras usted confíe en mí, no se preocupe que vamos para adelante. Pero usted pone su fe en otro, mijín, usted se vuelve igual como lo que está adorando. Entonces, dice que Yahvé aumente tu número. Uy, Dios mío, ojalá que a mí no. Ambos, los tuyos y los de tus hijos. Bueno, aquí para los que tengan hijos, ¿no? Que Yahvé aumente tu número. Ambos, los tuyos y los de tus hijos, sean bendecidos por Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. El cielo de los cielos le pertenece a Jehová, pero la tierra Él la ha dado ¿a quién? A la humanidad. Aquí vuelve el Señor, nos dice, la tierra se la di a ustedes. Sométanla, sojúzguenla, o domínenla, fructifíquenla, llénenla, multiplíquenla como a usted le plazca. Pero de lo que usted haga me rinde cuentas al final, inclusive, ¿de qué? De su cuerpo, porque dice, pero la tierra, ¿y qué significados tiene la tierra? El planeta Tierra, que es el que el Señor formó, nosotros como tierra y nuestro hogar, ¿cierto? Esa casita, ese apartamento donde vivimos, que es nuestra tierra. También tenemos que rendirle cuentas de ello. ¿Qué nos dice lo siguiente? Los muertos no pueden alabar a Jehová, ni los que se hunden en el Seol. Pero nosotros los vivientes bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Entonces aquí fíjese, Dios es un Dios de vivos, el Dios a los muertos ya no les interesa porque ya su tiempo se les acabó. Como murió, murió, lo que hizo, y de eso me rinde cuenta. Mientras que el vivo le dice, oiga, corrija, oiga, cámbiese, oiga, mire que estoy cerca, oiga. El muerto ya, chao.
¿cierto? Pero la gente que dice, busca al brujo, a la santera, al profeta, al Dios para que me deje comunicarme con los muertos. ¿Para qué? ¿Para qué? Los vivos son los que están ahorita, el muerto déjelo allá tranquilo que duerma, si es que está durmiendo, ¿no? Dependiendo de cómo haya muerto. ¿Hasta aquí vamos claros? Bien, vamos a ver un ejemplo, que eso ya lo di yo en alguna enseñanza. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Y mientras ustedes buscan, voy a leer una cita que me llamó bastante la atención. Y esta la encontramos en Josué 24:15. ¿Listo? Ustedes buscan primer libro de Reyes 18. Y yo voy a leer Josué 24:15, quiero que presten atención. Bueno, mientras buscan tomo agua y cuando lleguen me avisan. Primer libro de Reyes, capítulo 18, por favor no lo lean. Bueno, vamos a ver. Bueno, voy a leer entonces esta cita que está en Josué 24:15, que me pareció espectacular. La verdad, digamos que me hizo como tambalear un poquito, no porque yo tenga otras creencias, sino porque es bastante fuerte. Es una amonestación, ¿cierto? Como dicen por ahí, hay tabla. ¿Listo? Entonces, se me olvidó decirles que trajeron la crema número 4, pero bueno. Josué 24:15. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos. ¿A quiénes van a servir? ¿A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan? Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. ¿Qué Dios está adorando usted? Usted decide. Si quiere irse con el creador, destructor, creador, ¿cierto? Que se toma un veneno para evitar la muerte. El Dios perfecto, que resucitó en 13 de las 14 partes, ¿cierto? O al Dios de los muertos para que mi hermano me dé la sabiduría que supuestamente ese Dios me tiene que dar. Ahí le dice el Señor, elijan ustedes mismos a quién quieren servir. ¿Listo? Vamos a ver entonces la cita de primer libro de Reyes 18, que me pareció interesante, creo que ese yo lo di en alguna enseñanza. Versículo 20 en adelante. Primer libro de Reyes 18, 20 en adelante nos dice, Elías y los profetas de Baal. Dice, Ahab envió la orden a toda la gente de Israel y congregó a los profetas juntos en el monte Carmel. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo saltarán ustedes de un lado al otro? ¿Cierto? Que se ve hoy día en la congregación el que salta, el que hace remolinos, el que se revuelca, ¿cierto? O este pastor que se metió en un tanque a bañarse y dijo, tomen de esa agua, que esa agua es bendita. Y me dice, y sin saber si se ha bañado o no, ¿cierto? Me dice, ¿qué tanta higiene tiene? Y me dice, Dios mío, o el karateca, ¿cierto? Que una mujer quería bajar de peso y le dijo, ¡uy! Y tremendo caratazo le metió. Yo no creo que haya bajado de peso. De seguro le bajó el almuerzo, pero el peso no bajó. Entonces nos dice, ¿hasta cuándo saltarán ustedes de un lado al otro? Si Yahvé es Dios, síganlo. Pero si es Baal, síganlo. El pueblo no le respondió ni una sola palabra. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo tenía dudas. Es decir, uy, ¿cómo así? O es Jehová o es Baal, pero ¿a cuál de los dos le apunto? ¿Cierto? Entonces Elías dijo al pueblo, solamente yo, soy el único profeta de Jehová que ha quedado. Es decir, muchos profetas murieron cumpliéndole al Señor. Y ¿qué es lo que decía el Señor? Le mandé profeta y a todos los mataron. Entonces, ¿cómo van a decir que no les llegó palabras? Y mensajero que les llegaba, mensajero que mataba. O lo quemaban, o lo apedreaban, qué sé yo. Entonces, ¿qué excusa tienen ustedes? Entonces, solamente yo, soy el único profeta de Yahvé que ha quedado. Mientras que los profetas de Baal son 450 y los profetas de Acera son 400. Es decir, Elías se agarraba contra ¿cuántos? 850 sacerdotes.
400 por un lado, 400 por el otro y él solito, ¿cierto? Entonces ahí se enfrentaban tres dioses, ¿cierto? Jehová de los ejércitos, Baal y Acera, ¿cierto? No sé si en la versión de ustedes esté Acera o Shera, esa es otra diosa aparte. Entonces, ojo que aquí el que está hablando es Elías, ¿no? Elías es el que los está retando. Entonces les dice, que nos den 2 toros y ellos pueden escoger el toro que quieren para ellos mismos. Es decir, que ríe último, ríe mejor. Adelante, ¿cierto? Primero las damas, como dicen algunos. Que nos den 2 toros y ellos pueden escoger el toro que ellos quieren para ellos mismos. Entonces, que lo corten en pedazos, lo pongan sobre la leña, pero no pongan fuego debajo de él. Entonces ustedes, le decía a los sacerdotes de Baal y los de Acera, le decía, entonces ustedes clamen gritando en el nombre de sus dioses, es decir, griten, mejor dicho, como si fuera para un concierto, a cabeza voz, ¿cierto? Y el nombre de sus dioses, y yo clamaré el nombre de Yahvé. Y el Dios que responda con fuego, que sea el Dios, es decir, va a ser a quien el pueblo iba a seguir. Todo el pueblo respondió, la palabra que has hablado es buena, es decir, el pueblo estaba de acuerdo con ese enfrentamiento, o con esa señal, o con ese milagro, como lo quiera llamar. Entonces Elías, siendo amable, les dijo a los profetas de vergüenza, escojan un toro para ustedes y lo preparan primero, porque hay muchos de ustedes. Entonces clamen en el nombre de su Dios, pero no pongan fuego debajo de él. El 26, ellos tomaron el toro y lo prepararon y clamaron en el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. ¿Cierto? Duro, ¿no? Y hay veces que no nos aguantamos el ayuno, ¿cierto? Desde la mañana hasta el mediodía. Entonces decían, Baal, respóndenos. Ahí yo creo que les faltó la leche de coco. Yo creería que les tuvo que haber faltado la leche de coco, ¿cierto? Pero no se oyó ninguna voz y nadie respondió. Según ellos brincaban alrededor del altar que ellos habían hecho. Alrededor del mediodía Elías comenzó a ridiculizarlos. Griten más alto, después de todo él es un Dios, ¿o no es así? Quizá está meditando, ¿cierto? Está por allá haciendo el... ¿cierto? Está haciendo yoga al Dios y por eso no lo puede escuchar. O está dedicado a los negocios, ¿cierto? A lo mejor está recibiendo una ofrenda de otro y está pues ocupado recibiendo esa ofrenda. Quizá está dormido y tienen que despertarlo, ¿cierto? Que esa es la otra supuesta característica de Shiva, que creó el universo en un sueño. Dice, pero ¿quién dormido crea un sueño? Crea un universo. Entonces dice, quizá esté dormido y tienen que despertarlo. Así que gritaron más alto. Fíjese hasta dónde llega a veces la ignorancia y la fe de la gente por buscar esa respuesta. Entonces ellos pues se dejaron ridiculizar. ¿Y qué hicieron? Así que gritaron más alto y comenzaron a rasgarse con espadas y cuchillos. Es decir, se rasgaban las vestiduras, ¿cierto? Como era su costumbre, hasta que la sangre chorreaba de ellos. Es decir, por eso aquí vuelve el Señor y nos dice con rasgarnos la carne, porque es alabanza a otros dioses, lo mismo los tatuajes. Que es que tiene mi nombre, no importa. Que una inicial, no importa, no se puede y se acabó. Fíjese que nos dice que eso era una costumbre de adoración a esos dioses, rasgarse con cuchillos hasta que le saliera la sangre, ¿cierto? Que es como hacen algunos en estas marchas, ¿cierto? Cogen y se dan latigazos por mi culpa. ¿Quién dice eso? Ya la sangre que se derramó fue derramada por Jesús, usted no tiene que derramar la suya. Porque ni siquiera le va a alcanzar ni para el 1 a la 10 por la milésima potencia de lo que el Señor hizo. Entonces,
y profetizaron hasta que llegó el anochecer. Es decir, vieron que no recibían respuesta y seguían profetizando a futuro. Y profetizaron hasta que llegó el anochecer, hasta que fue hora para la ofrenda de la tarde. Elías habló con los profetas de las abominaciones y les dijo: sepárense por ahora, yo ofreceré mi sacrificio. Y ellos se pararon a un lado. Me imagino que después, cansado, cierto, sangrando, dice: bueno, Elías, vaya usted mientras yo miro a ver cómo me curo estas rasgaduras, ¿cierto? Entonces Elías dijo a todo el pueblo: vengan cerca de mí, ¿cierto? Para que no diga el miope: oiga, es que yo no vi nada, ¿cómo así? No, vengan todos cerca y que no haya excusa de que no lo vieron. Todo el pueblo vino cerca de él. Luego él reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien la palabra de Jehová había venido diciendo: tu nombre será Israel. Con las piedras él edificó un altar en nombre de Jehová y reparó el altar que había sido destruido. Entonces él cavó una zanja alrededor del altar suficientemente honda para 2 medidas de grano. Arregló la leña partida en el altar que había hecho, dividió la ofrenda quemada completa y la puso sobre la leña y la puso sobre el altar. Entonces dijo: llenen 4 vasijas con agua y la derraman sobre la ofrenda quemada y sobre la leña. Ellos lo hicieron, háganlo otra vez. Él dijo, y ellos lo hicieron de nuevo. Háganlo una tercera vez. Les dijo, y ellos lo hicieron una tercera vez. Ahora el agua fluía alrededor del altar y había llenado la zanja de agua. Es decir, había más o menos como una fuente de agua alrededor del altar, ¿cierto? Como dicen por ahí, es que en las pepitas de los gatos y de los perritos, póngale agua alrededor para que no se le suban las hormigas, ¿cierto? Bueno, algo más o menos así. Entonces dice, ahora el agua fluía alrededor del altar y había llenado la zanja de agua. Entonces, cuando llegó el momento para hacer la ofrenda de la tarde, Elías el profeta se acercó y clamó en voz alta a los cielos: Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, que se sepa que hoy tú eres Dios en Israel y yo soy tu siervo, y que hoy yo he hecho todas las cosas por amor a ti. Óyeme, Yahvé, óyeme para que este pueblo pueda saber que tú, Jehová, eres Dios y que tú estás volviendo sus corazones a ti. Entonces el fuego de Jehová cayó del cielo, devoró la ofrenda quemada completa, la leña, las piedras y el polvo, y se lamió el agua de la zanja, es decir, la evaporó. Cuando todo el pueblo lo vio, ellos cayeron de bruces y dijeron: verdaderamente Jehová es Dios, Jehová es Dios. Elías dijo al pueblo: agarren a los profetas de Baal, no dejen que ni uno solo se escape. Ellos los agarraron y Elías los llevó al monte y allí los mató. 850 sacerdotes. Entonces fíjese que aquí el Señor nos dice: yo soy el único. Usted verá quién quiere servir, usted verá qué quiere hacer. Ahí está la palabra. Quiere obedecer, bien; no quiere obedecer, también. Usted verá en quién quiere creer. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, inquietud, aporte? ¿O todo claro como el petróleo? Después de esa demostración, ¿qué más claridad quería esa gente sobre quién es el poderoso? Exacto, después, y eso que no fue la única señal que el Señor hizo, y el pueblo seguía de rebelde, ¿cierto? Exactamente. Entonces, bueno, esta es la enseñanza, esta es la cuarta parte. Espero les haya gustado, les haya edificado. Padre, te damos gracias por una semana más, Señor, una nueva enseñanza, por la palabra del día de hoy, eterno, que nos has dado.
Gracias, Señor, por abrirnos los ojos, por darnos luz y claridad, Señor, con respecto a las creaciones del hombre, Señor. Hoy conocemos y te reconocemos como nuestro único Dios, el único y verdadero Dios, Padre, que tiene poder y control, dominio, presencia y conocimiento de toda la creación, Señor. Y que es por medio de ti, Padre, que nosotros seguiremos adelante. Llévanos con bien a cada uno de nuestros hogares. Regálanos, Padre, una buena noche de descanso para cumplir, Señor, con las responsabilidades y el afán del día de mañana, Padre. Oramos por aquellas personas que buscan, Padre, una labor para que puedan cumplir tu palabra, Señor. Comer, beber y disfrutar del fruto de la labor de sus manos, Señor. Aprovechamos también, Señor, para pedirte perdón por nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestras rebeliones, nuestras iniquidades, Padre. De aquellas formas y maneras que te hayamos fallado, perdónanos y ayúdanos a salir adelante. Sobre todo, Padre, a que no pongamos dioses delante de ti, Señor. Que seas tú el que esté siempre en primer lugar gobernando nuestro corazón, nuestra casa, nuestras finanzas, nuestros empleos, nuestros estudios, Señor. Para que podamos cumplir, Señor, ese propósito por el cual tú nos has traído aquí a la tierra, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.